Antes de la historia de la Revolución Cubana. Cuba tuvo una vida prehispánica muy parecida a la de los demás países latinoamericanos actuales, con sangrientos enfrentamientos entre los que unos pueblos aborígenes sometían a otros. Su periodo colonial tampoco se diferenció mucho del de México, Perú y otros países latinoamericanos, colonizados por España, con miles de muertos indígenas en los enfrentamientos con los conquistadores y millones a consecuencia de las enfermedades que estos trajeron. Pero Cuba fue la colonia en la que los españoles vivieron más a gusto y La Habana la ciudad más cosmopolita de la América hispana. Fue la única colonia española americana, junto con Puerto Rico, que retrasó su independencia hasta casi los comienzos del siglo XX y la obtuvo gracias a la intervención de Estados Unidos. Con la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro, Cuba se hizo comunista y enemiga de Estados Unidos, una situación que se mantiene sin demasiados cambios hasta nuestros días. ¿Cómo ha sido la historia cubana desde sus orígenes precolombinos hasta su revolución admirada por unos y cuestionada por otros? En este video te daremos la respuesta. Fueron la cultura prehispánica más desarrollada y convirtieron en sus criados a los siboneyes. La primera cultura cubana de la que se tiene información fue la de los Guanaatebeis, una etnia aborigen cazadora y recolectora de la Edad de Piedra que vivía en cuevas. En algún momento se movieron hacia el occidente de la isla y fueron desplazados por los siboneyes, otra civilización precerámica que practicaba la agricultura y la pesca. A mediados del siglo XI, los siboneyes fueron a su vez sometidos por los taínos, unos indígenas más refinados que conocían la cerámica y construían viviendas de barro y paja, llegados de las Antillas Menores, probablemente escapando de la violencia y el canibalismo de los caribes. Los taínos dominaron a los siboneyes y los convirtieron en sus sirvientes. Fueron los primeros cultivadores de tabaco, palabra que legaron, así como hamaca, huracán y guajiro. Número 2. El cacique taíno, Atuey, fue quemado en la hoguera por resistir la colonización española de Cuba. Colón descubrió Cuba el 27 de octubre de 1492, describiendo como la tierra más bonita que hayan visto ojos humanos. La nombró Juana por la hija de los reyes católicos conocida como Juana la Loca. El almirante continuó el viaje y llegó a la Española. Casi 2 décadas más tarde partió de esta isla la expedición al mando de Diego Velázquez de Cuéllar, que colonizó Cuba. La resistencia indígena a la colonización española fue encabezada por el cacique taíno, Atuey, quien fue capturado y quemado en la hoguera. Número 3. Los taínos fueron casi exterminados por las armas y por las enfermedades llevadas por los españoles. Los españoles iniciaron la explotación de minerales en Cuba, utilizando el sistema de adscribir los aborígenes a los encomenderos, que se sustraían al mandato papal contrario a la esclavitud, con el pretexto de cristianizarlos. Fray Bartolomé de las Casas alertó sobre los maltratos que recibían los indígenas, y el sistema de encomiendas fue suprimido en 1542, aunque un poco tarde para los taínos, ya que los que no habían muerto por su rebeldía estaban sucumbiendo por las enfermedades traídas por los conquistadores, especialmente la viruela. Número 4. Los esclavos sustituyeron a los indígenas diezmados por las enfermedades foráneas. Santiago de Cuba había sido fundada en 1515 y La Habana en 1519, y hacia 1560 eran los principales centros del poder español en la isla, convertida en un punto estratégico para el comercio por las Antillas y América Central. Los indígenas continuaban siendo la mano de obra para el trabajo minero y agrícola, pero empezaron a escasear por las enfermedades foráneas y los abusos, y en el siglo XVII llegaron los esclavos africanos. En agosto de 1762, en el transcurso de la Guerra de los 7 Años, Gran Bretaña se apoderó de La Habana, manteniendo el control hasta mediados de 1763. Esta fue la única interrupción del poder español en Cuba hasta la independencia. Número 5. La Habana fue la ciudad más cosmopolita de la América española. La sangrienta revolución haitiana de los esclavos estalló durante la última década del siglo XVIII, y los hacendados y terratenientes de Cuba empezaron a temer que se extendiese por su isla. La Habana era entonces la ciudad más cosmopolita de la América hispana y, salvo el clima, los españoles se sentían en ella casi como en Madrid o Valladolid. La corona española mantuvo a Cuba a salvo de los movimientos emancipadores que se produjeron en sus colonias americanas a lo largo de los años 1810 y 1820, y la independencia de la isla del dominio de España solo llegó a finales del siglo XIX. Número 6. La primera guerra de independencia de Cuba se retrasó hasta la década de 1860. Estimulados por las ideas antiesclavistas de Abraham Lincoln
y hartos de depender de Madrid, a finales de los años 1860, los hacendados criollos de la ciudad de Bayamo empezaron a planear una sublevación independentista. El primer levantamiento lo encabezó Carlos Manuel de Céspedes, un abogado propietario de una plantación de caña y poeta en ciernes, que alzó la bandera de la rebelión en la de Macagua, su ingenio azucarero en la provincia de Oriente. Céspedes liberó a sus esclavos, demandó la abolición de la esclavitud y el 10 de octubre del año 1868 dio a conocer el manifiesto de la Junta Revolucionaria de la isla de Cuba, evento conocido como Grito de Yara. Número 7. La primera guerra de independencia de Cuba fue liderada por Céspedes, Antonio Maceo, Máximo Gómez e Ignacio Agramonte. Céspedes alentó a sumarse a la lucha a otros cubanos disconformes con la situación de Cuba como colonia española. Los administradores coloniales españoles consideraron el pronunciamiento de independencia como un acto de traición y se dispusieron a derrotarlo y a castigar ejemplarmente a los insurrectos. Pasando de abogado a general, en pocas semanas Céspedes reunió un ejército de más de 1.500 hombres y tomó desafiante la ciudad de Bayamo. Pero pese a los éxitos iniciales, la situación quedó en punto muerto, especialmente por la decisión insurgente de no atacar la parte occidental de Cuba, lo que permitió a España ganar tiempo. Pese a la incorporación a la insurgencia del aguerrido general mulato Antonio Maceo, llamado el Titán de Bronce, y de los combativos Máximo Gómez e Ignacio Agramonte, el bando independentista carecía de un líder político que le diera coherencia a la lucha. Número 8. La primera guerra de independencia, o Guerra de los 10 años, terminó en un fracaso para los independentistas. Agramonte cayó en combate en 1873 y Céspedes corrió la misma suerte en 1874, con lo que se agravó el regionalismo, el caudillismo y la indisciplina que ya venía afectando al ejército independentista. Las hostilidades se prolongaron 4 años más, dejando la economía de la isla semidestruida y 200.000 víctimas, para terminar en 1878 con un pacto entre los beligerantes. Maceo manifestó su desacuerdo en la protesta de Baraguá, pero su intento de reanudar el conflicto se frustró y él y Máximo Gómez partieron a un prolongado exilio. Número 9. José Martí se dio a conocer a raíz de su destierro durante la Primera Guerra de Independencia. José Martí tenía 15 años cuando comenzó la Primera Guerra de Independencia de Cuba y 25 cuando terminó, y apoyó a los insurgentes en sus poemas y cartas, siendo enviado a España. Durante su primer exilio, Martí pasó por Estados Unidos y quedó impresionado por la diligencia y aptitud para los negocios de los estadounidenses, aunque criticaba lo que consideraba un excesivo materialismo. Tras su regreso a Cuba en 1878 y su segundo exilio a Estados Unidos en 1879, durante más de una década, Martí escribió, hizo trabajo organizativo de la resistencia a España y convenció a Antonio Maceo y a Máximo Gómez de que retornaran a la isla desde el destierro para encabezar militarmente la lucha. Número 10. Martí murió en combate en 1895. Martí se convirtió en el cerebro político del que había carecido la Primera Guerra de Independencia. Acompañado por Máximo Gómez, partió de la República Dominicana con una fuerza revolucionaria que desembarcó en la ciudad cubana de Baracoa el 11 de abril de 1895. El 19 de mayo, en medio de un combate con las fuerzas españolas, Martí recibió 3 disparos que le causaron la muerte. En su última carta a su amigo Manuel Mercado, escribió el que es considerado su testamento político. Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré, es para eso. Número 11. La llamada Guerra de Independencia de Cuba comenzó con el movimiento que lideró Martí. El movimiento, iniciado bajo los auspicios de Martí en 1895, se conoce como Guerra de Independencia de Cuba y terminó en 1898 con la emancipación de la isla del Imperio Español, aunque irónicamente gracias a Estados Unidos. Dispuestos a no repetir los mismos errores de la Primera Guerra de Independencia, Maceo y Gómez marcharon hacia el occidente, arrasando todo lo que encontraban a su paso. A principios de 1896, Gómez estaba cerca de La Habana, mientras que el Titán de Bronce había entrado a Pinar del Río. Los españoles, con el general Valeriano Weyler al mando, se fortificaron en dirección norte-sur para los insurgentes. Número 12. Estados Unidos fue incitado a entrar en la guerra por una campaña de fake news, liderada por William Randolph Hearst.
Con el fin de evitar cualquier respaldo interno a los rebeldes por parte de la población, el Imperio Español confinó a guajiros y campesinos, castigando con la ejecución a todo el que apoyara a los insurgentes. Los rebeldes sufrieron un duro golpe el 7 de diciembre de 1896, cuando Antonio Maceo murió en combate cerca de la finca de San Pedro, a 35 kilómetros de La Habana. Para entonces la isla estaba en llamas, mientras la prensa sensacionalista estadounidense, encabezada por el magnate William Randolph Hearst, realizaba una intensa campaña en favor de la entrada de Estados Unidos en la guerra, en respaldo de los rebeldes. Esta campaña incluía la publicación de falsas informaciones sobre supuestas atrocidades perpetradas por los españoles. Número 13. La explosión del acorazado Maine desencadenó la intervención de Estados Unidos en Cuba. Estados Unidos envió a La Habana el acorazado Maine para proteger sus intereses en Cuba, y el buque explotó sorpresivamente el 15 de febrero del año 1898, matando a 266 marineros. Los estadounidenses acusaron a los españoles de haber realizado un sabotaje, mientras que España se defendió señalando que había sido un accidente. El desastre sigue sin esclarecerse, pero sirvió como pretexto a Estados Unidos para declararle la guerra a España. La guerra hispano-estadounidense se solapó con la guerra de independencia de Cuba, y pronto resultó evidente que España no podría resistir el poder de los acorazados de Estados Unidos. Número 14. Teddy Roosevelt venció la resistencia española con su famosa carga de caballería. Durante la guerra hispano-estadounidense hubo una sola batalla terrestre importante en Cuba, librada al oeste de Santiago de Cuba, en la colina de San Juan. Las tropas estadounidenses eran superiores en número y contaban con mejores armas, pero los españoles resistieron con su armamento anticuado durante más de 24 horas. Entonces Teddy Roosevelt, comandante del regimiento de caballería Rough Riders, encabezó una famosa carga sobre la colina, venciendo la resistencia española y haciendo méritos para ganar la presidencia de Estados Unidos en 1901. Roosevelt fue presentado exageradamente como un héroe y lo postularon para la Medalla de Honor, que no consiguió en vida, pero sí póstumamente, siendo el único presidente estadounidense con esa distinción. Número 15. Cuba logró su independencia de España, pasando a depender de Estados Unidos. Con el fin de la guerra hispano-estadounidense, Cuba obtuvo su independencia de España y la república fue proclamada el 20 de mayo de 1902. Sin embargo, fue una independencia condicionada, cuyas condiciones quedaron recogidas en la Enmienda Platt, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en el año de 1901, incorporada a la Constitución de Cuba en 1902 y concebida para salvaguardar los intereses estadounidenses en la isla. Con la Enmienda Platt, Estados Unidos se concedió la potestad de intervenir en Cuba cuando lo considerara necesario, y en 1903 arrendó a perpetuidad una base naval que había establecido en 1898 en la bahía de Guantánamo, que continúa en su poder. Número 16. En 1933 irrumpió Fulgencio Batista. Después de una sucesión de gobiernos cubanos tutelados por Estados Unidos, en 1933 emergió Fulgencio Batista, un personaje que sería clave en las siguientes décadas. Batista, un oficial del ejército, fue uno de los líderes de un golpe de Estado perpetrado en 1933, que llevó al poder a la Junta de Gobierno de la Pentarquía, alcanzando él la jefatura de las Fuerzas Armadas. Como jefe del ejército, Batista reprimió el movimiento comunista que actuaba en los centrales de producción de azúcar, principal producto de exportación de la isla, y controló a los presidentes en ejercicio. Número 17. Batista gobernó Cuba como presidente constitucional entre 1940 y 1944. Federico Laredo Bru dimitió como presidente en 1940, y Batista estimó que había llegado el momento de dirigir personalmente el país, sin personas interpuestas, postulándose a la presidencia, curiosamente como candidato de una coalición socialista democrática. Ganó las elecciones de 1940 y convocó una asamblea constituyente que promulgó una nueva constitución. Su primer gobierno coincidió con la Segunda Guerra Mundial y le declaró la guerra al eje Berlín-Roma-Tokio. Su mandato terminó en 1944, y prueba de que las elecciones de Cuba en ese tiempo eran pasablemente democráticas fue que el candidato al que había dado el dedazo, Carlos Saladriga Sayas, perdió frente a Ramón Grau San Martín. Número 18. Batista se trasladó a Estados Unidos y regresó a Cuba para perder las elecciones presidenciales del año 1948. Batista se dedicó a sabotear el gobierno de Grau,
durante sus primeros meses, lo que no fue del agrado de Estados Unidos, que no quería distracciones en Cuba mientras peleaba en Europa y el Pacífico. Batista optó por irse a Estados Unidos argumentando razones de seguridad y alternaba su estadía entre una casa que tenía en Daytona Beach, Florida, y el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, lo que demostraba que no había salido pobre del gobierno. En la distancia, Batista trataba de influir en la política cubana y decidió regresar a la isla para postularse en las elecciones de 1948, que perdió frente a Carlos Prío Socarrás. Número 19. Durante su gobierno dictatorial, Batista se alió con la mafia estadounidense. Batista decidió presentarse como candidato nuevamente en las elecciones de 1952, y ante la perspectiva de otra derrota, y apoyado por un sector del ejército, dio un golpe de Estado el 10 de marzo, 4 meses antes de las elecciones. Durante su gobierno dictatorial, Batista salió con los terratenientes que controlaban las plantaciones de caña de azúcar y los ingenios azucareros y comenzó a enriquecerse descaradamente mediante sus tratos con la mafia estadounidense, que controlaba los casinos, el tráfico de drogas y la prostitución en Cuba. La evidente corrupción gubernamental estimuló la acción de un movimiento revolucionario de jóvenes pertenecientes al Partido del Pueblo Cubano, liderados por Fidel Castro, que pretendía rescatar Cuba. Número 20. El asalto al cuartel Moncada constituyó el acto precursor de la Revolución Cubana. El 26 de julio del año 1953, los revolucionarios cubanos, liderados por Fidel Castro, asaltaron al cuartel Moncada de la ciudad de Santiago de Cuba, en un intento de derrocar al gobierno de Batista. Una delación permitió al gobierno conocer los planes de asalto con 2 días de anticipación, y cuando se realizó la acción, el ejército estaba esperando a los asaltantes. El asalto fracasó con un saldo de 18 muertos del ejército de Batista y 10 muertos de los atacantes, más 41 prisioneros ejecutados posteriormente. Castro y 19 guerrilleros lograron escapar hacia la Sierra Maestra. Número 21. Fidel Castro fue capturado y enjuiciado, pronunciando su célebre frase, «La historia me absolverá». El ejército cubano logró capturar a Fidel Castro, su hermano Raúl y otros de los fugados después del asalto al cuartel Moncada, y los insurrectos fueron sometidos a un juicio público. Fidel, quien era abogado además de un orador incansable que después demostraría ser capaz de pronunciar discursos de 10 horas, convirtió el juicio en un acto propagandístico de la revolución que estaba comenzando. Se defendió argumentando que se había revelado como un deber cívico contra la corrupción generalizada en Cuba. Fue condenado a 15 años de cárcel y pronunció su famosa frase, «La historia me absolverá». Número 22. Aparte de la corrupción, otras razones fueron señaladas como causas de la revolución. Durante el régimen de Batista, Cuba se convirtió en el principal destino internacional de los estadounidenses que querían apostar en sus casinos y disfrutar de las hermosas mujeres cubanas que practicaban la prostitución, hasta el punto que la isla era señalada como el burdel de los norteamericanos. Los revolucionarios prometían acabar con lo que consideraban una forma de explotación de la mujer, así como con la discriminación racial que padecía la población negra y mulata. Igualmente, la economía cubana giraba en torno a la exportación de azúcar y en menor medida de la industria del tabaco, y los rebeldes aseguraban que la diversificarían. Número 23. Fidel Castro fue liberado y desde México invadió Cuba, acompañado del Che Guevara. En 1955, el gobierno de Fulgencio Batista hizo una liberación de presos políticos, y los hermanos Castro y otros participantes en el asalto al cuartel Moncada partieron hacia México, donde se dedicaron a organizar la siguiente fase de la revolución. Allí otros revolucionarios, incluyendo al argentino Ernesto Che Guevara, se sumaron al movimiento 26 de julio, que tomó su nombre por la fecha del asalto al cuartel santiaguino, y pasó a representar el aniversario de la Revolución Cubana. En noviembre de 1956, un grupo de 82 hombres, incluyendo a los Castro y al Che Guevara, partieron de México hacia Cuba en el yate Granma para continuar la revolución. Número 24. La revolución se hizo principalmente desde la Sierra Maestra. El servicio de inteligencia de Batista conocía los planes de Fidel Castro y sus aliados, y el ejército cubano les tendió una trampa a los invasores. Los hermanos Castro, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos, acompañados de un puñado de rebeldes, lograron internarse en la parte alta y boscosa de la montaña, sumaron otros miembros a su fuerza guerrillera y empezaron a lanzar ataques contra objetivos militares. El movimiento fue creciendo tanto en la Sierra Maestra como en las ciudades, donde guerrilleros urbanos atacaban.
Parte de los soldados enviados por Batista a enfrentar a las fuerzas de Castro cambiaron de bando o desertaron, y a finales de 1958, los insurgentes estaban a punto de tomar el poder. Número 25. Los rebeldes tomaron el poder a comienzos de 1959. A finales de 1958, Guevara y Cienfuegos atacaron las localidades de la parte llana y el Che obtuvo una decisiva victoria en la batalla de Santa Clara, coronada con el descarrilamiento de un tren blindado enviado por Batista como última esperanza de contener a los rebeldes. 12 horas después de su derrota en Santa Clara, Batista abandonó Cuba y los revolucionarios, encabezados por Guevara y Cienfuegos, entraron triunfantes a La Habana en los albores del año 1959. Fidel Castro, que venía en la retaguardia, hizo un paseo entrando a la capital de Cuba el 9 de enero. Número 26. Castro declaró comunista su revolución, alineándose con la Unión Soviética. Fidel Castro y sus revolucionarios se consolidaron en el poder rápidamente, venciendo los focos de resistencia y ejecutando a los funcionarios y militares del anterior régimen, que fueron señalados como criminales de guerra. Castro en principio dijo que pensaba encabezar un gobierno nacionalista y fue acogido con simpatía por los medios estadounidenses, que lo entrevistaban como si se tratara de una estrella de rock. Sin embargo, pronto la revolución cubana se alió con la Unión Soviética, principal centro del poder comunista en el mundo en ese momento, convirtiéndose en una espina en el costado para Estados Unidos, incluyendo la crisis de los misiles del año 1962. Número 27. Fidel Castro exportó su revolución, con resultados mixtos. Bajo el liderazgo de Castro, Cuba se convirtió en un actor relevante de la escena internacional. El Che Guevara intentó exportar la revolución a Bolivia, pero fue abatido en la selva boliviana en 1967. En la década de 1970, miles de tropas cubanas estuvieron en Angola, apuntalando el régimen comunista de esa nación africana, y la revolución cubana sirvió de inspiración al movimiento sandinista en Nicaragua y a grupos guerrilleros urbanos en Sudamérica. El auge de los movimientos comunistas sudamericanos abrió las puertas a una serie de dictaduras militares en Chile, Argentina y otros países latinoamericanos. En los años iniciales de la revolución, miles de cubanos escaparon hacia Estados Unidos, asentándose principalmente en Miami, y después muchos otros lo siguieron cruzando el estrecho de la Florida en balsas improvisadas. Número 28. El régimen cubano es acusado de perseguir a la disidencia. Durante más de 6 décadas, el régimen cubano ha sido señalado por actos represivos, detenciones arbitrarias, encarcelamientos por motivos políticos y desapariciones. Archivo Cuba, una organización con sede en Miami, señala que desde el comienzo de la Revolución Cubana han sido fusiladas 3.116 personas y 1.106 han muerto ejecutadas extrajudicialmente. Sin embargo, Cuba no emite informes oficiales sobre este tema y organizaciones como la ONU y la OEA no llevan registros. Amnistía Internacional ha publicado numerosos informes pidiendo apertura política, respeto a los derechos humanos, libertad de prensa y liberación de los encarcelados por motivos políticos. Número 29. El gobierno cubano niega que en la isla haya presos políticos. La política del régimen cubano siempre ha sido negar la existencia de presos políticos en la isla, aunque en Cuba no está permitido realizar investigaciones periodísticas o reportajes de televisión independientes sobre esta materia. Cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitó Cuba en 2016, un periodista estadounidense preguntó a Raúl Castro, quien había sucedido a Fidel como jefe de Estado, ¿por qué no liberaba a los presos políticos? Y su respuesta fue: dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos. Menciónala ahora, dime el nombre o los nombres, y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos cubanas situaban la cifra de presos políticos en más de 8.000 cuando el gobierno negaba su existencia. Número 30. Fidel Castro impuso un récord de tiempo como gobernante. Aquejado de dolencias, Fidel Castro se separó de la jefatura del Estado cubano en 2008, a la edad de 81 años, y después de 49 años en el poder, el mandato más largo de la historia. Fue sustituido por su hermano Raúl Castro, quien presidió el Consejo de Estado y de Ministros de Cuba hasta el año 2018. Raúl fue relevado por Miguel Díaz-Canel, otro miembro de la ortodoxia del Partido Comunista de Cuba, quien ejerce la presidencia en la actualidad. Número 31. 6 décadas después, el balance económico de la Revolución Cubana es negativo. Fidel Castro murió el 25 de noviembre del año 2016, a los 90 años de edad, llegando a su fin la existencia del artífice de la Revolución Cubana
y del hombre que marcó la vida de su isla y de la escena internacional por medio siglo. Cuba perdió su preponderancia en las industrias del azúcar y el tabaco sin haber desarrollado otras actividades económicas relevantes, salvo algunos desarrollos en el sector salud. Ha intentado desarrollar una corriente turística, pero el turismo cubano está lastrado por la mala calidad de los servicios públicos, las dificultades o la imposibilidad para desarrollar la actividad privada y la falta de autopistas y carreteras. Cuba atribuye estas carencias al embargo que Estados Unidos comenzó a aplicar desde los años 1960 contra la isla, que ciertamente constituye un severo contratiempo para su economía. Sin embargo, solo los regímenes comunistas que han adoptado sin complejos el modo de producción capitalista, como China, muestran resultados económicos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas escalofriantes de la historia de la Revolución Cubana. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte.